Camilo Cándido Botelho, el suicida más famoso de la literatura espírita. Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco. Nació en Lisboa el 16 de marzo de 1825 y desencarnó, quitándose la vida, en São Miguel de Seize, Portugal, el 1 de junio de 1890 a los 65 años. Camilo pronto perdió a sus padres y tuvo dificultades en su infancia y adolescencia. Cuando contaba con 20 años, fue encarcelado por haber huido con una joven que contaba con tan solo 16. Algunos dicen que fue un rapto. De esta relación, que acabó con la separación de la pareja por intermedio de los padres de ella, nació una niña, Bernardina Amelia. La joven, poco después, murió de tuberculosis y la pequeña fue criada por una monja. Siguiente relación tumultuosa de su padre. Dio tumbos de un trabajo a otro y vivió con otras mujeres. Para poder comer, hizo periodismo en Oporto y, dominado durante meses por el fervor de la religión, con 25 años, en el 1850, entró en un seminario, pero pronto lo cambió por la vida bohemia de Oporto y la lectura de escritores franceses. Camilo Castelo Branco aparece en las listas de libros en portugués que deberíais leer. Él es uno de los hombres más importantes de la literatura portuguesa del siglo XIX. Notable polemista, su trabajo abarca campos tan variados como el periodismo, el romance, la crítica, la historia y la poesía. Toda la existencia de Camilo parece ser un desarrollo de dramas profundos. Un observador no espiritista le preguntaría ¿por qué está tan dolido? El propio Camilo no lo sabe, pero cuestiona, sueña, vive y trabaja madurando el fruto de este dolor en una vasta obra. Cínicos a veces, otros que van de la incredulidad absoluta a la credulidad más pueril, sus temas son los de la búsqueda del amor, la felicidad o la demostración de su imposibilidad. De sus escritos viene su sustento y el de los miembros de su familia, y las dificultades le obligan a escribir y a escribir más. Camilo logró encontrar el amor junto a Ana Plácido. La conoció en 1855, cuando nuestro escritor contaba con 30 años. Ella era una joven de Oporto que se había casado 5 años atrás, con 19 años, con un rico indiano que había vuelto de Brasil lleno de riquezas. Ana no era muy hermosa, pero sí muy inteligente, y esta cualidad hizo que Camilo se enamorara perdidamente de ella. Un año después, en 1856, se convirtieron en amantes y 2 años después, Ana Plácido dio a luz un niño. Este pasó como hijo de su marido, aunque en aquellos momentos, en petit comité, se dijo que era el fruto de sus aventuras extramatrimoniales con Camilo, y hoy ya está reconocido como tal. La historia hubiera sido una de tantas si no hubiera sido porque el marido de Ana tomó cartas en el asunto y enfrentó a los amantes. Primero fueron separados y Ana fue enviada a un convento en Braga, donde permaneció algo más de un mes. Una vez que Ana regresó a Oporto, volvió a unirse a Camilo, por lo que la pareja de amantes fue denunciada y apresada por adúlteros. En aquellos momentos, el adulterio era un delito que se penaba con la cárcel en Portugal, y los dos fueron apresados en una cárcel de Porto. Ella ingresó en una celda privada con su hijo y Camilo en la zona de hombres, aunque él entró más tarde porque estuvo intentando huir de la justicia. Durante el año largo que estuvieron en la cárcel, los dos se dedicaron a la escritura. Incluso Camilo llegó a decir que una de sus obras más famosas, Amor de perdición, la realizó en 15 días en su celda. Salieron de la cárcel porque un tribunal los encontró inocentes,
aunque sí tenían una relación adúltera, y se fueron a vivir juntos. Tras la muerte del marido de Ana, el único sucesor fue su hijo, quedando como legítimo heredero de su reconocido padre. En 1888 se casaron. Por entonces tenían 2 hijos más. Su vida no fue un camino de rosas. Un hijo se volvió completamente loco, otro murió joven y el tercero fue un despilfarrador. En 1885 recibió el título de vizconde de Correira Botelho, pero no mejoró sus condiciones de vida, agravadas por la enfermedad y la amenaza de ceguera, además de la creciente y autodestructiva melancolía. Tuvo una vida turbulenta y en última instancia trágica. Desesperado por la locura de uno de sus hijos y sus dolencias que sin duda le llevarían a la ceguera, acabó con su vida de un disparo el 1 de junio de 1890. Hasta este momento, Camilo tiene una existencia terrenal un tanto agitada. Ahora paso a contarles su vida en el plano espiritual, la cual ha sido y será el mejor libro contra el suicidio escrito en la literatura espírita. Sí, amigos, este escritor portugués, considerado importante en su época y en su país, es el protagonista de la obra mediúnica Memorias de un suicida, donde a través de la médium Ivonne Amaral Pereira cuenta su experiencia en el plano espiritual y el proceso que experimentan los hermanos que atentan contra su propia vida. Bajo el seudónimo de Camilo Cándido Botelho, él es protagonista de esta fantástica obra, clave en la bibliografía mediúnica brasileña y el mejor examen sobre el suicidio desde el punto de vista espírita. Para adentrarnos más en su historia, vamos a narrar de forma cronológica cómo es el transcurso de los 55 años que pasa Camilo en el plano espiritual. El 1 de junio de 1890, a las 3:15 de la tarde, con 65 años, Camilo se quita la vida de un disparo en la sien derecha. La primera parte del libro cuenta cómo se despierta en medio de los olores fétidos que desprende la descomposición de su propio cuerpo. Después de meses vagabundeando sin destino alrededor de sus restos, oye voces de una multitud que en ese preciso momento no comprende. Se siente atraído a un lugar triste y tenebroso, al que llaman el Valle de los Suicidas, por la condición de todos los espíritus suicidas que tristemente allí se encuentran. Es un lugar donde se refugian los reprobados de España, Brasil y de Portugal y sus colonias africanas. Es la fecha en la que comienza Memorias de un suicida. Más de 10 años después de sufrimiento agravado por el pensamiento de que aquella situación fuese el fruto de un castigo y que aquel lugar era el infierno eterno, Camilo entra en el Hospital María de Nazaret de la Legión de los Siervos de María, una colonia espiritual reservada para hombres y mujeres suicidas. Una vez adaptado y recuperado, comienza los trabajos en continuas caravanas a la corteza terrestre para crear conciencia de los problemas de los suicidios dentro del interior de Brasil y Portugal. En palabras de Camilo dice: volveremos a la tierra muchas veces, permaneciendo en sus sociedades con intervalos cortos desde principios de 1906. Este año es de mucha actividad para nuestro literato. El médium Fernando de la Cerdá se pone en contacto con él por iniciativa del propio médium. Es cuando Camilo comienza a dictar las primeras líneas de la obra del País de la Luz, un trabajo de varios volúmenes con mensajes de grandes figuras de la literatura portuguesa, así como conocidos autores como Allan Kardec, Napoleón o Pedro II de Brasil, entre otros. A través de Fernando,
Camilo envía varias cartas a su amigo Silva Pinto y varias comunicaciones. En 1908 escribe el prólogo del primero y segundo volumen de País de la Luz. Después de que hayan pasado 20 años desde su desencarnación, en 1910, Camilo es dado de alta del Hospital María de Nazaret e ingresa en la universidad de la misma institución. Fue entonces cuando se reunió con su madre, su padre y su esposa fallecida. En la obra se refiere a este enlace como matrimonio venturoso, por lo que se entiende que se reúne con Ana Plácido, ya que sabemos que con la primera esposa, Camilo, estuvo muy poco tiempo y ésta desencarnó muy pronto de tuberculosis. Pasan 16 años más hasta que en 1926 Camilo, a través de una sesión mediúnica en la hacienda del coronel cristiano José de Souza, se pondrá en contacto con una joven médium de Brasil, Ivonne Amaral Pereira. A partir de entonces, la comunicación entre los dos será periódica, dándole verdaderos reportajes relativos a casos de suicidio y sus tristes consecuencias más allá de la tumba. Camilo inspiró a la médium Ivonne a escribir su biografía de vida después de la muerte física, creando el libro Memorias de un suicida. Ivonne nos habla en la introducción de este libro la gran admiración y el cariño que tiene por Camilo, cómo éste le muestra a través de sueños y desprendimientos el sufrimiento, el horrible paisaje y el dolor de los hermanos que residen en el Valle de los Suicidas. 4 años después de este primer contacto, en 1930, y sin perder la comunicación con Ivonne, Camilo se gradúa por la Universidad de la Institución de los Siervos de María y comienza a trabajar en una sala de hospital. También emprende junto a ella la narrativa de la novela El tesoro del castillo. Ya en 1942, llevando 52 años en el plano astral, comienza el final de sus recuerdos. Para que Camilo entendiera su ceguera, debe conocer qué lo llevó a tomar la decisión de escapar de sus dolencias, por qué se le dieron los sufrimientos que debería haber soportado con dignidad. Para ello, en el plano espiritual, llevan a Camilo a un salón donde lo atan a un dispositivo que lo llevará al pasado. No es solo una imagen en una pantalla, sino una experiencia de 4 dimensiones completa, donde él está dentro de sus vidas anteriores. Camilo se encuentra nervioso, porque todos los estudiantes anteriores han revelado crímenes y fracasos de los que avergonzarse durante varias vidas. Él comienza a narrar sus vidas pasadas. En la primera existencia que le muestran, Camilo es un hombre. Nos situamos en el año 33 después de Cristo. Hacía unos meses que había llegado a Jerusalén proveniente de las Galias, de una tribu de la que huyó por haber cometido el delito de doble asesinato y traición a su país. Él vivía de ropa y comida desechadas. Su placer era observar las desgracias de cualquier tipo, pelea de borrachos, torturas, etc. De repente nos encontramos a Camilo siguiendo al maestro para poder presenciar su dolor y sufrimiento. Era la fiesta del Calvario y sabía que un cierto revolucionario llamado Jesús de Nazaret había sido condenado a morir en la cruz. Él lo sigue por el camino que subía al monte Gólgota e intentaba tirarle piedras, aunque se lo impedían los soldados romanos que escoltaban a Jesús. Él entonces se fija en la Madre María de Nazaret y comienza a gritarle insultos y comentarios sarcásticos, cualquier cosa que hiciera daño a su alrededor. También participa en la lapidación de Esteban y, dada su condición, puede que ayudara al Sanedrín descubriendo cristianos. Camilo, después de esta reencarnación,
experimentó vida tras vida, siglos de pruebas, siempre como una persona baja y sin moral. Su vida siempre estuvo ubicada en las regiones de Francia y España. Cuenta otra reencarnación del siglo XVII, en la cual había nacido en Toledo de una familia de nobles en bancarrota. Tuvo que trabajar mucho, pero esto no le impidió ser educado por el párroco. A medida que crecía, se obsesionó con la idea del matrimonio y se centró en la sobrina de su madre, María. Ella le correspondió, hasta que llegó un rival más próspero y se casó con él. Camilo se quedó solo, amargado, despechado y sediento de venganza. El mundo espiritual no quiere que fracasemos, y a través de los sueños de Camilo, su padre le aconseja que busque otra joven para casarse y que olvide a María y por tanto su venganza. Pero él no lo escuchó. Al final, Camilo, a través del párroco que le educó, entra en la compañía de Jesús y se abre camino, llegando a ser inquisidor. Con este poder que le otorgaba la Iglesia, él se vuelve mezquino y cruel y encuentra el momento para denunciar a Jacinto, el marido de María, con pruebas falsas y arrojarlo a una mazmorra donde lo torturó sin piedad. A cambio de la libertad de Jacinto, María tuvo que satisfacer los deseos carnales del inquisidor. Pero éste, antes de dejar en libertad al marido de María, le quemó los ojos con hierro incandescente, dejándolo ciego. Por este motivo, él tenía que quedar ciego y entender el horror del castigo que impuso a Jacinto. Después de todo esto, Camilo se prepara para una nueva reencarnación, por lo que no deja finalizada su autobiografía, y es el propio León Denis quien se encarga de acabarla junto con Yvonne. Esta nueva reencarnación está programada para el año 1945 y tendrá una duración de 60 años. En ella, Camilo será un médium curandero que quedará ciego a la edad de 40 años, más o menos en el año 1985, pagando así la deuda que adquirió quitándole la vista a Jacinto. Al final, desencarnará sobre el año 2006. Esperamos que haya conseguido su propósito y sus pruebas hayan sido salvadas con conocimiento y amor. Es curioso pensar que Camilo tendría 10 años cuando se publicó Memorias de un suicida. Él sería medium curativo y suponemos que leyó la obra de Yvonne. ¿Sentiría que lo relatado le llegaba muy de cerca? ¿Conocería personalmente a Yvonne? Lo siento, pero para estas preguntas no tengo la contestación.